muy buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la espada y la pluma. Y hoy tenemos a un invitado excepcional, ya un habitual, aunque sea una vez al año nada más, pero un habitual una vez al año, que es un, ya creo, un buen amigo y además un escritor e historiador excelente, que es nuestro querido amigo Felipe Botalla. Muy buenas noches, Felipe, ¿qué tal estamos? Buenas noches, lo tengo muy bien. La verdad es que muy agradecido de que me tengas en tu programa. La verdad es que es un Ujú. honor para mí. Y nada, encantado de poder responder a tus preguntas. Siempre y cuando sean fáciles, claro. Serán fáciles. De todas maneras, sabes que hemos pasado un tremendo bache porque, bueno, pues las dos emisoras con las que yo trabajaba, pues parece ser que no eran santo de la devoción de la gente que manda y se las han cargado económicamente. Concretamente, Decisión Radio ha sido de Draca. Pero bueno, gracias a Dios todavía quedan muchas emisoras, digamos, libres o que quieren la libertad y estamos, bueno, resurgiendo como ave fénix y vamos a, al final vamos a tener a lo largo de este año, vamos a conseguir remontar lo que teníamos anteriormente. Pero bueno, no, este programa no es para hacerme yo bombo y platillo, sino para presentar los libros de los amigos, de los buenos escritores, de los buenos historiadores y de todo aquel que tenga algo que decir. Y Felipe Botalla, pues parece ser que tiene algo que decir muy interesante y en vez de decirlo con palabras, pues lo ha puesto sobre el papel y nos ha hecho un libro que, bueno, me niego a calificar porque van a decir que estoy haciéndole la pelota. Pero entiendo que como todo lo que hace Felipe, pues no hay por dónde agarrarlo, de bueno que es. Normalmente lo de no hay por dónde agarrarlo suele ser para malo, pero en este caso los trabajos que hace Felipe eh, los ves y dices, bueno, ¿y esto cómo lo tiro yo abajo? Es imposible. O sea, porque es un hombre que se documenta, que sabe lo que está haciendo y que no se para tampoco en barras. O sea, pertenece al club de los que nos podemos caer en cualquier momento por una escalera por contar lo que no debiéramos. ¿No es así, Felipe? Su- Espero que no, pero desde luego a mí lo que me hace gracia y me sorprende que digas es que estamos ahora en una zona, en un país y en un momento de máxima libertad. O sea, no puedo entender cómo pueden haber estos problemas que tú comentas, ¿no? Es curioso, ¿no? Como mínimo es curioso. Bueno, ante todo, repito, agradecerte el tiempo porque efectivamente ahora en el mes de septiembre, octubre, se lanzó el nuevo libro. Que he de decir que lo he escrito a la limón con otra persona. Es decir, es un libro que se llama Montecassino, Ritual de Sangre. Es el primer libro que hago en colaboración con otra persona. Y lo he hecho así porque, o lo hemos hecho así porque Montecassino, el libro, vosotros conocéis la batalla en el 44, y hemos presentado a Montecassino de una forma diferente. Lo digo porque el libro sobre la batalla de Montecassino hay muchos, muy buenos, excelentes. Es decir, como siempre digo, yo en esto no puedo aportar mucho más que grandes historiadores británicos, incluso españoles, franceses, etcétera, ¿no? Hablar sobre Montecassino y la batalla no tiene demasiado sentido. Entonces lo que hemos hecho ha sido buscar por qué se hizo esa batalla, que es diferente. Es decir, por qué una batalla que era perfectamente evitable no se evitó. Ujú. Tú miras el mapa, por ejemplo, y como sabes, Montecassino es la montaña donde está la abadía benedictina de Montecassino. O sea, el pueblo casino está en el falda de la montaña y luego tienes 800 metros de subida hasta la abadía. Allí, San Benito de Nursia fue el que creó la orden benedictina, y si bien primero estuvo en Subiaco, en una especie de ermita, porque entonces no podemos hablar de abadías, en el año 520, pero sí que el hombre ya hizo allí una primera ermita y luego se fue a Montecassino y allí montó en el 529 lo que sería la raíz de la futura abadía de Montecassino, donde empieza la orden benedictina. ¿Vale? He de decir como preámbulo que cuando estudias la figura de San Benito de Nursia, aparte de ser muy interesante, tiene dos factores que muy poca gente conoce, creo. Uno es que es el patrón de Europa y otro es que es el patrón de los exorcistas, porque San Benito luchó contra el demonio de forma realista, poco mínimo. De hecho, creó una cruz que aún se utiliza hoy en los exorcismos y es una figura excelente, extraordinaria. Creo que, y él si montó allí su iglesia, lo que sería su abadía, sería por algo, ¿eh? Porque en el Valle del Liri hay muchísimas montañas, sin embargo, él escogió esa. ¿Eh? Y ese es uno de los temas que nosotros tocamos en el libro. Digo tocamos porque la otra persona que me acompaña en esta escritura es Tristán Castel de Pinós,
y es un experto en temas de la Iglesia y en temas de exorcismos, con lo cual en el libro aquel que lo lea podrá ver exorcismos de un realismo brutal porque él ha participado en 4 exorcismos reales, incluso con un exorcista venido del Vaticano. Con lo cual lo que él explica es realmente sensacional. Yo ahí es la parte que él ha llevado, además creo que lo ha hecho de forma muy brillante y complementa perfectamente todo el relato de la parte militar que es la que he hecho yo, ¿no? Que cuando digo militar no estoy hablando de la batalla, hay un pequeño capítulo que hablo de la batalla, pero sí que hablo de una cosa que también mucha gente olvida y es el salvamento de todo el tesoro de Montecassino que hizo la división Panzer Hermann Göring, llevando desde Montecassino hasta el Vaticano todo el tesoro, incluyendo el cuerpo de San Benito y el cuerpo de Escolástica, su hermana. Entonces lo llevaron con 120 camiones de la Luftwaffe, lo llevaron hasta Roma. Y en ese envío hubo un trabajo de la ANNERVE donde, como sabéis, en Montecassino había una biblioteca sensacional, con incunables, códices, grimorios, en lo que tú quieras. Y tenía una parte subterránea llamada la Riserva, donde tenían todos los libros demoníacos, todo aquello que de alguna forma siempre había perseguido, ¿no? La ANNERVE, pues, se interesaba y destacó 3 camiones concretamente para llevar específicamente todo ese material que era de primer orden para la NENERVE en aquel momento. Total, yo me centro en eso concretamente, ¿no? Si efectivamente, pues hay una parte militar yo creo que muy interesante. Realmente no es lo habitual, no es lo que se explica sobre la batalla de Montecassino, y creo que hemos tocado una forma de explicarlo completamente nueva, es otra visión, es otro ángulo, y creo que a todo aquel que lo lea pues, le va a gustar, ¿eh? Ya, en fin, yo creo que es un libro que es muy interesante. Es un pelín diferente a otros que yo he hecho y sobre todo por la persona que me acompaña en él, ni más ni menos. Bueno, creo que con lo que has dicho ya es suficiente para que yo me vaya a comprar el libro en una librería. Pero no, la gente le tenemos que dar más carnaza. Entonces, esos 3 camiones, yo no quiero cargarme el libro, ni por supuesto lo que has No, escrito no, no, ya, contándolo, pero no, no, ya. amplíame el tema de los 3 camiones porque creo que es muy interesante ese material. Vamos, yo creo que tú le has dado mucha importancia y si tú le has dado Sí, mucha sí, sí. importancia, creo que será por algo. Sí, efectivamente esos 3 camiones llevaban concretamente todo lo que era libros grimorios, libros sobre satanismo, libros sobre las brujas, porque hubo un departamento en la NENERVE dedicado a la brujería, en el sentido estudioso de la palabra, desde la Edad Media hasta ahora. Ujú, Y entonces estos libros eran, digamos, muy importantes para la NENERVE concretamente, porque como sabéis la NENERVE era una institución dentro de las SS que se dedicaban a todo el tema de los grandes, digamos, objetos litúrgicos y objetos, digamos, de poder, como la lanza de Longinos, el arca de alianza concretamente, calaveras de cristal. O sea, hay una serie de objetos que la NENERVE buscó por todos los lugares de Europa, incluso de América y África. Y, o sea, que está así. Y esta operación que hicieron con estos 3 camiones fue una operación que desde Inglaterra hubo un comando que pagado privadamente, quería digamos, parar esos camiones y llevarse todo ese material a Inglaterra, a lo que se supone que es su legítimo dueño. Entonces, ahí lo dejo. Pero hay todo un viaje desde Montecassino hasta prácticamente Alemania en estos 3 camiones escoltados. Y bueno, ahí hay una serie de operaciones y es muy interesante, ya verás. O sea, sí que es muy importante, como tú dices muy bien, lo de los 3 camiones, que en el fondo es ese factor de diferencia con respecto a la batalla, por decirlo así, ¿no? La batalla fue una batalla terrible de 5 meses, desde enero hasta mayo del 44, contra el primer regimiento de paracaidistas y contra la 15 división de granaderos blindados que defendieron el pueblo de Casino. De la batalla, pues, ¿qué puedo decirte? Que fue una lucha totalmente desigual. Eran 150.000 aliados contra, creo que eran 50.000 alemanes. Aliados murieron 56.000. Murieron, ¿eh? Aparte luego los heridos. Alemanes cayeron 23.000. No tomaron jamás la abadía porque los alemanes se retiraron en mayo, creo que fue el 18-19 de mayo. Los paracaidistas se fueron de la cima y bueno, y ahí terminó todo, ¿no? Los polacos entraron y tal. Pero claro, cuando tú ves el mapa, como sabes, Italia estaba dividida en varias líneas de defensa, la línea Gustav, la línea gótica, etcétera. La línea Gustav es la que estaba defendida por estos paracaidistas y concretamente estaba a las órdenes de Friedrich von Senger, que era un general alemán, muy curioso porque era un tío que era miembro laico de la orden benedictina. O sea, de los cientos de generales que hubo,
ujú, Ese, concretamente, estaba allí para poner orden a todo esto y era miembro laico de la Orden Benedictina. O sea, él tenía un fervor con San Benito espectacular. Y de hecho, a pesar de que la operación empezó bajo mano, por decirlo así, y se explica en el libro perfectamente, cuando se enteró Frido Fonseca de que estaban haciendo esto, él dio la aprobación absoluta de que continuase el desalojo, digamos, de las obras de arte y llevarlas al Vaticano, porque eran de la Iglesia, por lo tanto ellos no tienen nada que hacer, y los aliados lo iban a destruir todo, como así fue. ¿Vale? Entonces, cuando tú miras el mapa y ves, volviendo otra vez a la línea Augusta vía Montecassino, verás fácilmente que ellos pueden haber rodeado la montaña y continuar hacia Roma. O sea, tomar esa montaña no tenía ningún sentido. Sin embargo, había que hacerlo. Y aquí me remito otra vez a San Benito de Nursia, porque él montó su iglesia benedictina en Monte Cassino porque la montó sobre dos templos dedicados a Júpiter y a Apolo, o sea, templos paganos. Con lo cual, él lo que hizo fue tapar, vamos, te lo diré digamos en bruto, él lo que creó es un tapón para que lo que había en esa montaña no saliese jamás, que en el fondo es la maldad. Y eso lo explico también en el libro con multitud de ejemplos. Eh, incluso es una montaña que han pasado muchísimas cosas. Yo no creo que haya habido un lugar de la iglesia con tanto sacrificio y con tanta muerte. En el año 546, en una visita, murió el rey ostrogodo Totil. Murió en la visita. En el 581, los lombardos saquearon toda la montaña y, evidentemente, la iglesia. En el 718, la segunda abadía por Petronax de Brescia fue montada otra vez. Luego en el 833, saqueo por los sarracenos. En el 949, reconstrucción. En el 1139, Papa Inocencio II, sitiado y capturado por Roger de Sicilia. En el 1230, paz con Federico II de Hohenstaufen, que además fue con el Papa Gregorio IX. En el 1349, un terremoto. En el 1729, el saqueo de las tropas francesas de Napoleón. Y en 1944, la destrucción absoluta de la abadía. El bombardeo sobre Montecassino ha sido el bombardeo más brutal sobre un solo edificio en toda la guerra, que además era de un país neutral que es el Vaticano. O sea que imagínate tú el tema, ¿no? Entonces, si vas rascando, verás tú que, por ejemplo, repito, no había ninguna necesidad de bombardear la abadía porque había órdenes alemanas taxativas de que las tropas estuviesen a 300 metros por debajo de la abadía. ¿De acuerdo? O sea, no podían entrar a la abadía bajo ningún concepto. Y si querían ir a un oficio religioso, tenían que ir sin armamento. Es ujú. evidente cuando tú estás en Montecassino, yo he estado 2 veces, ves todo el Valle del Liri, ves el Adriático y ves el Mediterráneo. Con lo cual, para la artillería es sensacional, porque puedes ver perfectamente los movimientos que hay en el valle, vengan de donde vengan. Pero así y todo, se podría haber rodeado perfectamente y continuar hacia el norte, hacia Roma, o sea, y dejar una pequeña guarnición hasta que los alemanes se rindiesen por inanición. Sin embargo, no, alguien dijo que había que tomar aquella abadía. Te puedo decir que efectivamente los alemanes jamás usaron esa abadía como puesto de observación y podían haberlo hecho, pero no lo hicieron. Sin embargo, los americanos y los ingleses, concretamente con Churchill a la cabeza y el general Freiberg, que era un general de división, ordenaron el bombardeo inmediato porque allá había que sacarlos como fuese. Ese bombardeo, el avión que llevó los bombardeos sobre la abadía, llevaba el código militar 666. Y no solo esto, sino que además eran los Diablos Rojos. La flotilla de bombarderos eran Diablos Rojos. Sí, tú me dirás, bueno, esto puede ser una casualidad. Vale, Sí. estoy de acuerdo, puede ser una casualidad. Puede ser. Pero para mí el azar en estas cosas no existe. ¿Entiendes? Como por ejemplo el desembarco en Normandía fue a las 6 de la mañana del 6 de junio del día 6 del mes 6 del año 6. ¿De acuerdo? Tú ¿Qué vas mirando quieres? detalles numéricos y sabemos que todos que el enemigo le encanta la numerología. Le Sí, encanta la sí. numerología, ¿no? Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, lo de Montecassino fue una batalla que no tenía ningún sentido, que además murió muchísima gente, que el propio general Juin, que era el general francés de las tropas coloniales francesas, de argelinos y marroquíes que atacaron la abadía, ya lo dijo, digo, pero ¿por qué atacamos directamente? Si tú estás en el pueblo de Casino, verás que son 800 metros de subida a pecho abierto, es decir, sin ningún tipo de defensa. Imagínate las MG-42 como disparaban ahí. Murieron 4.000 mulas, ¿eh? Que se dice pronto, ¿eh? Claro, las tropas argelinas llevaban mulas para llevar los bazocas y todo el material. Claro, que no podían llegar, que no había forma. Y cuando destruyeron la abadía,
En aquel momento, el general von Seger, con toda su lástima, dijo, bueno, chicos, ya pueden ustedes tomar la abadía como zona de defensa. Y claro, aquello fue sensacional. En el momento que todo aquello es un derruido, allí las tropas se defienden de una forma fantástica, ¿no? O sea, que encima se equivocaron eso. Y estuvieron 5 meses parados allí, que se dice pronto. Ujú. Estoy hablando de tropas inglesas, americanas, indias con los gurkas, Nueva Zelanda, franceses, polacos, argelinos, tunecinos, marroquíes. Habían 12 países. Que además esto trajo unos problemas de mando brutales. Porque aquí cada uno iba a la suya de alguna manera, ¿no? Y mis tropas argelinas no tienen por qué obedecerle a usted, ¿no? Y el otro, y a mí mis ingleses, pues no sé qué. Y había unos cacaos, pero ¿para qué se mete en este lío esta gente? No tiene ningún sentido. Sin embargo, lo hicieron. Y esto es lo que reflejamos en el libro, sobre todo esa parte no tan conocida, vamos a decir, ¿no? Bueno, la verdad es que tú has dicho que no sabes quién mandó, quién organizó, quién estaba Y no, detrás no de lo todo sé. el tema. Pero bueno, los que somos conspiranoicos siempre pensamos en la gente esta, en los sabios de Sion y esta gente, no sé por qué, ¿no? Siempre acaba en lo mismo, ¿no? O sea, lo del 666, todo este tipo de cosas nos llevan siempre al mismo lugar y es a esos herederos del Templo de Jerusalén bueno, que se la tienen jurada total y absolutamente a los católicos, más a los católicos, no a los cristianos, a los católicos, Sí, porque, sí, bueno, la iglesia reformada o evangelista, cualquiera de estas iglesias que proceden de la herejía de Lutero, de Calvino y de todos estos eso es. señores indudablemente pagados, porque los mismos em, señores que están en ese ajo siempre dicen lo mismo, que ellos no necesitan convencer a nadie, simplemente llegan y le dicen ponga usted los ceros que quiera en el cheque, ¿no? Y ese es el tema. El tema está en que yo personalmente he trabajado en el tema de Montecassino, concretamente en Ancio, yo hice un gran trabajo, digo grande Sí, porque sí, era muy grande de tamaño, no porque fuese bueno, sobre Ancio, que está íntimamente relacionado con luego Montecassino, sí, sí, sí. y, y yo llegué a la conclusión de que aquello no tenía ningún sentido. O sea, sí tenía sentido. El sentido Claro, conspiranoico. No tiene ningún otro sentido. claro que lo tiene, hombre, claro. Sí, Y sí, luego sí. además, Anzio fue, no, decía que Anzio fue la batalla del ujú, desembarco americano en Anzio, que los alemanes llamaban Netuno, y fue la forma de ir por detrás hacia ujú, Montecassino. Lo que pasa es que aquello pues, no pudo avanzar, ¿no? Se encontraban con mucha resistencia y en el fondo ujú. fue una forma de fracaso, ¿no? Anzio, concretamente. Sí, sí, Pero cantidad de claro que detrás muertos hay un poco. incontables también. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Claro, todo aquello requería un ritual de sangre, que por eso pone un ritual de sangre en el título, porque como sabes, el demonio quiere sangre en sus rituales. Entonces, ahí se dio la sangre de casi 100.000 personas, 100.000 soldados, ¿no? Bueno, 80.000, es igual, muchos, muchísimos, demasiados y además sin ningún sentido, ¿entiendes? Ujú, Y es una cosa que, por eso cuando ves la Segunda Guerra Mundial, es interesante estudiar todo esto porque la Segunda Guerra Mundial que nos han explicado no es la de verdad en el fondo. O sea, claro que hubo batallas y están perfectamente documentadas y bla, bla, bla. Pero lo que hay detrás de cada batalla, o de muchas de ellas, tendría que ser estudiado con mucha tranquilidad, ¿no? Y decir, bueno, a ver, un momento, a ver, ¿por qué murió toda esta gente? ¿Qué necesidad había de que esto fuese así? Cuando repito, no hay ninguna. Es que solo con que cojas el mapa, aunque tú no seas militar, y te diga, mira, aquí está Montecassino y aquí está Roma. Coño, se rodea. Es que es de cajón. Y te ahorras un montón de muertes sin ninguna necesidad. Te ahorras estar 6 meses, casi 5 meses, más con un tiempo horrible, con una climatología horrible, lloviendo continuamente, barro. O sea, era imposible avanzar por aquí. Y los tíos se clavaron ahí, venga, para arriba, ¿no? Y repito, quien haya visto Monte Cassino puede confirmarlo conmigo, que subir aquello a pecho partido, vamos, es inimaginable. Es una gesta, sin sentido, pero lo fue. Y murieron muchísima gente, mucha carne de cañón. Y polacos, los más cristianos además, son los que llevaron, digamos, el punta de lanza del ataque. Y son los que entraron en la abadía cuando aquello ya lo habían abandonado, fueron las tropas polacas. Hay un cementerio polaco detrás de Montecassino que asombra. La de polacos, los más cristianos, repito, que llegaron a morir ahí. ujú. Claro, Yo de ¿entiendes? O todas sea que, maneras te ¿cómo? pregunto, ahí, Sí, has hablado de una cosa muy importante, ¿no? Y es la extraterritorialidad de algunos monumentos, de algunos lugares.
Ujú. hay unas normas internacionales, unos convenios como Ginebra, La Haya, etcétera, etcétera, muy bonitos, donde todo el mundo pone cosas muy bonitas, pero yo estoy viendo ahora mismo, lo estoy viendo en lo que está sucediendo, por ejemplo, la guerra de Ucrania o en Gaza o en algún otro sitio, que bueno, que a determinado bando eso le da igual. Y lo que me estás contando de Montecassino, estamos en las mismas. O sea, Montecassino era territorialmente el Vaticano. Entonces, ¿qué pasa? Que no sé. Bueno, tú sabes perfectamente que los alemanes hicieron una raya blanca alrededor del Vaticano diciendo esa raya blanca no se cruza. Y cuando se Sí, sí. retiraron, los yanquis se metieron con. O sea, llegaron allí los primeros yanquis y se metieron hasta la cocina, como dice aquel, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esa Segunda Guerra Mundial no se respetaban esas normas que ellos mismos habían impuesto a los demás. Sí, sí. A ver, es que, ¿sabes qué pasa con Montecassino? Y siguiendo tus palabras, estamos hablando de Europa empieza en Montecassino. Tú vas a todas las abadías benedictinas de Europa, desde Suecia hasta Montserrat, pasando por Montecassino en Francia, en Inglaterra, son todas iguales. Es decir, tú estabas en el mismo sitio para entendernos. Con lo cual, el espíritu de Europa empieza en Europa y ese espíritu había que destruirlo. ¿Qué estamos viendo ahora? ¿Cómo está Europa en este momento? Es un plan perfectamente urdido para que esto se acabe. Y lo están consiguiendo. Lo están consiguiendo. Entonces, Montecassino había que destruirlo. Había que destruir, y dejar libre ese demonio, ese satán que había en esa montaña. Que esto San Benito Nursia pues, lo tenía clarísimo. Y como patrón de los exorcistas sabía perfectamente lo que pasaba allí. Y eso había que taparlo. Era un tapón, para entenderlo, era un tapón de corcho que tapaba esa cima de la montaña. O sea que por eso digo que lo que subyace es durísimo, es difícil de aceptar, ¿no? Porque dice, bueno, pero claro, luego lo vas pensando y vas viendo otros casos, como tú has comentado muy bien, y dices, bueno, pues efectivamente aquí hay una mano que dice pues lo que hay que hacer, lo que hay que destruir, lo que hay que conservar, lo que hay que decir, y ya está, y todo lo demás no tiene ningún sentido, ¿no? O va contra nosotros. Con lo cual, amigo, aquí hemos llegado, ¿no? Entonces, yo diría que el punto del libro es este, ¿no? El presentar toda esta otra faceta de la batalla, que hay muchas más batallas. Yo estoy trabajando otras batallas que si puedo y tengo tiempo, me gustaría también en un libro explicar. Te he dicho algo sobre Normandía, ¿no? Pero hay Ujú. muchas otras, hay muchas otras que coinciden con Sí. fechas, que coinciden con muchas casualidades numéricas que, o sea, alguien sabía lo que estaba haciendo. Ah, Esto no es casualidad. bueno, tú sabes que Una vez me lo creo, dos ya no, ¿eh? Dos yo he ya estado viviendo en Barcelona, tú lo sabes, un par de años, y yo he estado viviendo en el no. Sí, sí, no, no. 666 de la Diagonal. Y a mí Claro, no. me resultaba curioso vivir en el número 666 de la Avenida Diagonal. Yo decía, Sí, 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 sí. ¿y por qué vivo yo en Aquí, aquí, en este aquí, José número? Antonio, hay que practicarte un exorcismo ya. Ya, ¿verdad? Sí. Bueno, Aquí, un exorcismo. nos hemos quedado casi sin tiempo, Felipe. Un resumen. ¿Qué ha sucedido con los tres camiones y con el resto de los camiones? Es decir, eso está en el Vaticano, lo que era para las SS, donde acabó finalmente, si lo puedes destripar, claro. No, el cargamento, digamos, pasa a manos de la NERV, efectivamente, a pesar de ese comando, ¿no? Lo que pasa es que el comando es una cosa que hay que saberlo, pues muy interesante. Y al final los camiones con ese material concretamente, que no es material litúrgico, ni de iglesia, para entendernos, ¿eh? Pertenecía efectivamente a la iglesia, que era de hecho fueron incluso, la ANNERV estuvo allí con un permiso especial en aquel momento de Pío XI, ¿eh? Y luego de Sí, Pío XII. O sea que pudieron entrar en la reserva, que es un sitio que solamente entran, ni siquiera los monjes entran allí. Y el monje que cuida la reserva es un monje que sale con los pies por delante, o sea, jamás se mueve de allí. O sea que imagínate tú hasta qué plan está. Y ellos tuvieron permiso para hacerlo. Y lo que se llevaron era realmente muy, muy, muy importante y descifra muchísimas cosas sobre el demonio, sobre el poder que ejerce, sobre todo estas personas satánicas que estamos viendo casos ahora terribles de la isla de Epstein, estamos viendo cosas que, bueno, es que todo esto se explica por aquí. Es el demonio suelto. Han habido más de 200 conflictos después de la Segunda Guerra Mundial. efectivamente. Pongo un listado exhaustivo hasta Gaza de todos los conflictos que ha habido en el mundo desde el año 45, que son el Ujú. resultado de haber soltado a Satán, ¿no? En aquel momento, y que haya personas que lo promueven además, ¿no? Sí. O sea que fíjate tú hasta dónde llega el libro, ¿no?
Bueno, creo que no hace falta recomendarle más. Con lo que tú has contado, creo que es más que suficiente para que mis oyentes corran a la librería más próxima a hacerse con un ejemplar, Sí, todos señor. aquellos que les gusta Sí, aquí tengo, verdaderamente la historia, ¿no? aquí lo puedo mostrar el libro. Ah, Aquí sí, tienes sí. el Bueno, de libro. todas maneras, en la portada del vídeo pondremos la portada del libro y un pequeño resumen, como hacemos siempre. Y bueno, Montecassino Ritual de Sangre creo que va a ser un pelotazo desde el punto de vista de que la gente Correcto. va a aprender un montón de cosas, cosas que además están Sí, de moda, ¿eh? y fíjate que la portada es muy sintomática porque se ve una especie de demonio en rojo sobre la Ujú. abadía destruida, ¿no? Sí, O sí, sea sí, sí, que, sí. bueno, claro, hay gente que dice, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pero es que cuando ves el libro te das cuenta de lo que tiene que ver, y mucho, además, y mucho. Bueno, Felipe, Oye, no que... tengo más tiempo para ti en el día de hoy, No te pero apures, por Dios, no te apures, no, no, no te apures. te emplazo, porque yo sé que ahora estás haciendo un trabajo muy interesante. Bueno, me comentaste tú y yo he indagado y creo que es muy interesante. Y al mes que viene estás emplazado para que nos hables de ese nuevo trabajo, si te apetece, por supuesto. Sí, lo que pasa es que aún no lo he terminado, o sea, sí que podría dar unas pinceladas de por Ujú. dónde van los tiros, pero poco más. Permíteme esa licencia, ¿no? No, a ver, Pero sí, sí. ya, Sí que puedo decir el título que será Imperio Atómico. Imperio Esto ya, Atómico. ya veremos. Bueno, de todas Ya veremos. maneras, ¿Vale? tú darás unas pinceladas y yo, como siempre, meteré los deditos y te tiraré de la Lo sé, lengua, lo sé. que ya Lo sé, veremos. lo sé. Y lo asumo, lo asumo. Las- Bueno, pues Felipe, Vale. muchísimas gracias por tu presencia. Felipe Botalla, ese maravilloso libro sobre Montecassino, que creo que todos los interesados en ese tipo de historia en el cual hablamos de cosas importantes y no de lo que podemos ver en Telecirco o Telecuatreros, pues estoy completamente seguro que nos va a gustar. Felipe Botalla, muchas gracias. Gracias, gracias a ti, José Antonio. Un Nos abrazo, vemos. amigo.